Hola, bienvenidos a esta masterclass del email marketing. Mi nombre es Carlos Viera y vamos a intentar introducirnos en este mundo tan interesante del contacto directo con nuestro cliente a través del correo electrónico. Para ello vamos a hablar hoy en esta masterclass del copyright, ¿no? Y de ese ejercicio tan interesante de redactar correctamente y de manera adecuada nuestro mensaje para tener el impacto que andamos buscando, ¿no? Dicen que las palabras tienen un gran poder, siempre que no unas demasiadas, ¿no? Y quizá en este campo del email marketing y en todos los apartados que vamos a ver que es necesario introducir contenido, cobra más sentido, ¿no? Cobra todo el sentido. El señor Dan Mont, que es bueno, pues digamos, un gurú, ¿no? de este campo, decía que bueno, hay que escribir un email, borrar la mayor parte de él y enviarlo, ¿no? O sea, porque siempre lo que hay que hacer es un ejercicio al final de filtrar y dejar en la mínima esencia el contenido que estamos elaborando. Al final, el email marketing bebe de esas prácticas, ¿no? De estas técnicas publicitarias que podríamos aplicar en cualquier tipo de contraportada, ¿no? De una revista o de un periódico después de ejercitar una técnica de print, ¿no? Pero con la idea un poco de persuadir, de seducir y de fascinar, que es lo que andamos buscando, ¿no? Permitidme un poco en esta introducción a la masterclass hablaros de algunos personajes que tendríamos que conocer y manejar para saber que el campo del contenido y de la generación del copy es algo fundamental, ¿no? Decía el señor Claude Hopkins, que probablemente es el que más atrás nos estamos yendo para tratar a estos grandes señores publicitarios, ¿no? Grandes gurús publicitarios, decía que no hay que decir que compren mi marca, sino que hay que dar razones para que la compren, ¿no? Y intentar un poco hacer el ejercicio en el momento que empecéis a montar cualquier campaña de email marketing, de asociaros a este tipo de frases que os voy a lanzar, que yo digo, son para tenerlas muy muy en cuenta, ¿no? El señor Roger Reeves, ¿no? Nos decía que el consumidor debe recordar una sola cosa del anuncio, ¿no? Un solo concepto sobresaliente, uno solo, ¿no? Y esto es importante también manejarlo. Quizá uno de los que más me enamoran, ¿no? De todos los que vamos a ver, el señor Leo Burnett, decía que hay que encontrar el dato mágico, ¿no? Era su término, ¿no? El dato mágico del producto y dárselo a conocer a través de esa pieza al público, ¿no? Y el señor David Ogilvy, el mago de la publicidad, ¿no? Decía que es la personalidad de la marca la que marca la diferencia en la última instancia, ¿no? Intentar mezclar estos sabios consejos de estos gurús y yo digo trasladarlo al copy que elaboremos, por muy sencillo que sea y muy facilón, ¿no? Y con cierta facilidad, vamos a decir, de uso para llegar a ese objetivo que andamos buscando, ¿no? Y sin duda lo que tenemos que hacer es empatizar con el cliente, ¿no? Pensar en el receptor, pensar al final la persona que va a recibir este correo, si de alguna manera se siente cercana o tendría algún tipo de acercamiento, relevancia al contenido que le estamos lanzando. ¿Hablamos igual que él? ¿No? ¿Realmente está customizado y personalizado para esta persona que está recibiendo este contenido? ¿No? Tenemos que hacerle esa serie de preguntas. Pero si algo hay que trabajar es la claridad extrema. Los textos no pueden dar lugar a dudas. Tenemos que ser muy directos en los que hacemos. Y al final, si tenemos un contenido bien elaborado, si hemos pensado de manera correcta, ¿no? Y hemos investigado, lógicamente, a ese cliente al que queramos llegar, vamos a intentar lograr la apertura del correo, que es una parte fundamental en todo esto, ¿no? ¿Cómo lograr que una vez que nosotros hemos recogido el email del cliente, hemos hecho el envío correcto de esa campaña, ¿no? A través de una plataforma de email marketing y ha llegado, ¿cómo lograr que abran ese correo, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer es presentarnos, ¿no? El que el individuo que está recibiendo ese correo sepa reconocer claramente quién eres, va a hacer que nuestra tasa de apertura de los correos aumente, ¿no? Y esto es una parte súper importante. Y por lo tanto el copy comienza no solamente, o siempre estamos pensando en que es parte del cuerpo del mensaje, pero el copy pasa incluso ya a formar parte del D. La manera en que nos presentamos, nos estamos definiendo en ese emisor del mensaje, forma parte de los copies, ¿no? Luego hay que trabajar lógicamente el asunto y vendrá un último apartado del contenido que le estamos dando a todo esto. Si nos fijamos en herramientas, en este caso de análisis, ¿no? Para conocer qué es lo primero que ve un individuo en un ejercicio de eye tracking de estas campañas, veremos que lo primero a lo que prestamos atención lógicamente es al emisor de ese mensaje, ¿no? Y tenemos que tenerlo en cuenta de cara a construirlo, como digo, ¿no? En el móvil todavía es más claro, así como en el desktop al final acompañamos, ¿no? Una parte izquierda y una parte derecha, el emisor, perdón, y el asunto.
En el caso del móvil, prácticamente el emisor pasa a ser la parte fundamental que va a llamar nuestra atención, ¿eh? Entonces, por lo tanto, ¿qué hay que poner en esa parte? Pues lógicamente tendréis que trabajar y pensar muy bien en ese apartado, pero para evitar caer en una robotización, podríamos decir, de los envíos y hacer o trasladar una sensación de que detrás no hay una persona que me esté escribiendo realmente, sino que es un robot, lo que tenemos que hacer es evitar esos emails generales, ¿no? Muy abiertos, poco personalizados, en los que simplemente hay un nombre como info, como ventas, como marketing, ¿no? O sea, intentemos evitar esto y vayamos a nombres que nos acercan mucho más a la humanidad y nos van a conectar de una manera mucho más personal, ¿no? con el individuo, y generando incluso mayor confianza. Cuidado con el nombre, porque eso también puede dar algunos problemas. Cuidado con nombres rimbombantes, nombres que tengan algún tipo de rima fácil, ¿no? Yo siempre digo que hay que cuidar este tipo de elementos que no acompañan o no ayudan en ocasiones, y dependiendo lógicamente de la estrategia que llevemos y del posicionamiento de marca que incluso tengamos, ¿no? Pero a veces lo que hace la gente es poner el nombre de la marca, ¿no? El de la compañía, poner un nombre real acompañado del nombre de la compañía. Bueno, nombres inventados, hacen combinaciones de todos ellos. Al final es una decisión muy personal que tenéis que valorar, ¿no? Si no tenéis claro cuál de ellos trabajar, yo siempre os recomiendo que en los primeros ejercicios que hagamos hagáis un test A/B, o sea, hagáis una prueba de hacer un envío con un determinado nombre, otro envío a otra parte de la base con otro determinado nombre, y el que mayor resultado tenga, el que mejores resultados tenga, pues sea el que al final termines ejecutando sobre el resto de esa base. Una vez que hemos decidido quiénes somos y cómo nos estamos presentando a través de ese D en el correo electrónico, empezamos a trabajar el asunto, ¿no? El asunto al final es el primer arma de seducción. Le hemos dicho quiénes somos y ahora lo que tenemos que hacer es atraer y llamar su atención para que lograr el clic encima de ese email, de esa línea de email, para lograr la apertura, ¿no? Decía el señor Mark Twain que no tengo tiempo para redactarte una carta corta, así que te redacto una larga. Y eso es porque es verdad que el ejercicio de hacer un microcopy, de lograr transmitir y trasladar mucho en muy poco texto, no es sencillo, ¿no? Es bastante más sencillo al final, bueno, pues hablar y hablar, ¿no? Escribir y escribir, rellenando al final y tratando de trasladar lo que queremos decir, pero intentar condensar en muy pocas palabras, ¿no? Aquello que queremos decir, pues es complejo. Y al final encima tenemos el componente de que tenemos muy poco tiempo. O sea, en 3-4 segundos el usuario que ha recibido ese correo electrónico está decidiendo si abre o no el mensaje. Y por lo tanto esa línea que estamos construyendo de asunto tiene que ser muy objetiva, muy relacionada lógicamente con lo que queremos conseguir por parte de ese cliente, y al mismo tiempo muy directa, ¿no? El asunto, yo digo siempre, que bebe de 3 reglas muy importantes, que es que tiene que ser claro, tiene que ser concreto y tiene que ser creativo. Claro en el sentido de, yo digo, no dar demasiadas florituras, ¿no? Que no haya barroquismo alrededor de la construcción de ese asunto, muy concreto, muy directo en el sentido también de que sean pocas palabras, pero también con un componente creativo que podemos al final darle, ¿no? Normalmente los asuntos van a estar entre 20 y 50 caracteres, considerando caracteres a cualquier letra, cualquier espacio, cualquier punto, ¿no? que símbolo que utilicemos dentro del mismo, y al final tenemos que tratar de también plasmar dentro de ese asunto las palabras clave que nos acercan, ¿no? Y nos conectan de manera directa a nuestro negocio, ¿no? Pero es verdad que valoramos a nivel personal de individuos mucho la personalización de los contenidos, y por lo tanto un asunto en el que nos estén hablando realmente de la necesidad que yo tengo, o que me estén llamando de manera personal y incluso por mi nombre, pues pueda ayudarnos a que haya una mayor tasa de apertura, ¿no? No utilicéis siempre las mismas líneas de asunto, ir combinándolas, pero mejorándolas y haciendo que cada campaña sea un mundo independiente, para lograr al final, oye, pues que haya una unión, podríamos decir, ¿no? Un vínculo entre todas ellas, pero que luego haya un contenido completamente diferente, lógicamente, ¿no? Como sugerencia, os digo, ¿no? Una fórmula muy interesante sería colocar, por ejemplo, en el caso de que tengamos un medio de comunicación, el título de ese post que quieres vender, ¿no? O que quieres de alguna manera hacer llegar a tus clientes como asunto del email, o incluso taguear, en este caso, los asuntos, para que luego de una manera mucho más sencilla el usuario y también tú sepas, oye, este va sobre máster, este va sobre especialidades, sobre expertos, sobre universidades o sobre escuelas, ¿no? Y tener ese tag que nos acompañe un poco en el discurso.
Y a la hora de construirlo, yo usaría una serie de sugerencias un poco para cerrar la masterclass, como son, por ejemplo, oye, intentar solucionar un problema. O sea, sabiendo que ese cliente tiene una necesidad concreta, la solución a ese problema, planteársela directamente en el asunto, ¿no? Si sabes que está buscando, por ejemplo, mejorar su actual puesto de trabajo, oye, pues vamos a hablarle de que se merece un ascenso, ¿no? que va a mejorar a nivel profesional, de crecer. Si estamos muy cerca de las fechas, por ejemplo, del Día de la Madre, y sabemos que hay una persona buscando un regalo encarecidamente para su mamá, oye, pues regalos para mamá, los mejores regalos de la madre, queda como el mejor de los hijos, ¿no? O sea, hacer mensajes que, como digo, respondan al final a una necesidad que previamente has analizado y sabes que existe, ¿no? Aprovecha, lógicamente, el poder que tiene el pre-header. Sabéis que prácticamente todos los gestores actualmente de correo electrónico nos permiten ver una previa, ¿no? una introducción al contenido. No solamente tendríamos, por lo tanto, el componente del D más del asunto, sino que tenemos también un texto complementario que valorar y que hay que trabajarlo. Y yo os recomiendo, ya os digo, que lo trabajéis. Y luego tirar de acciones pues muy clásicas, ¿no? Del mundo de la publicidad. Por ejemplo, si yo os lanzara la pregunta, ¿sabéis que busca Shakira? ¿No? Lo primero que haría vuestra cabeza es intentar sacar la respuesta a lo mismo, ¿no? O sea, te genera curiosidad y, lógicamente, cuando hay una pregunta planteada, lo que buscas, y ese es un tema de cerrar el círculo, es encontrar la solución. Y, por lo tanto, lo que harás es abrir, por muy tonta que sea la pregunta, ese correo electrónico para tratar de resolverla. Y, por lo tanto, intentemos generar curiosidad, intentemos buscar, como digo, cerrar ese círculo con preguntas, ¿no? Las preguntas funcionan porque el ser humano al final es un ser curioso e interioriza muy bien este tipo de ejercicios, ¿no? Si generamos interés, no quiere decir que hay una serie de beneficios que puede obtener este cliente, y al mismo tiempo componer de la curiosidad nos puede acelerar todo ello. Pero también se puede jugar con el cerebro del usuario. Si nosotros viéramos esta imagen, automáticamente nuestro cerebro lo que hace es construye cómo va a continuar, ¿no? O sea, construye cómo sería el chapuzón que se va a dar esta persona al caer encima de la piscina. Pues a nivel de texto también podemos hacer eso. Podemos utilizar verbos que automáticamente generen una acción en la mente del consumidor, y por lo tanto ejercicios de utilizar verbos de acción como súmate, como fórmate, aprende, disfruta o mira, funcionan muy bien en este tipo de componentes. Pero también podríamos jugar a desconcertar al suscriptor, ¿no? Si es Adolfo Domínguez, la marca de moda que te está escribiendo, colocar un asunto que te diga yo no soy Adolfo puede generar cierta inquietud, y esa inquietud se resuelve abriendo, como digo, el correo electrónico. También cosas como el estilo, ¿no? De este asunto, en el que tachan, en este caso, las palabras, ¿no? Utilizando la simbología, en este caso, de eliminar, ¿no? De quitar la propaganda electoral de nuestros buzones. En este caso, change.org pues está haciendo un ejercicio muy interesante de construcción de ese tipo de asunto. Y, por supuesto, evitar las mayúsculas a toda costa. Utilizar mayúsculas en un asunto o en el cuerpo de un mensaje y que no esté justificado molesta, ¿no? O sea, parece que estás de alguna manera gritando, y hay que evitar todo esto. Cuidar, lógicamente, la ortografía, porque no hace falta que abramos el correo electrónico para detectar dentro del asunto un error ortográfico, y esto, lógicamente, pues repercute de manera negativa a nuestra identidad de marca, ¿no? Cuidado también con las anfibologías, es decir, con utilizar frases que dependiendo del contexto, ¿no? Supongan una cosa u otra, respondan a una cosa u otra. Os dejo aquí un ejemplo muy claro, ¿no? De una anfibología con un pequeño chiste del señor Napoleón y Hitler, que veis ahí en este cómic, pequeño cómic. Y los pleonasmos, por supuesto, también fuera, ¿no? O sea, nada de intentar incrementar el número de caracteres o de palabras que tiene ese asunto sin decir absolutamente nada, ¿no? O sea, se deshacen de un cadáver ya muerto, de un fallecido que estaba difunto, es decir algo rimbombante, ¿no? Y simplemente bueno, pues darle vueltas a algo que en 2 palabras hubiéramos dicho. Cuidado con las palabras malditas, ¿no? Hay determinadas palabras que nos pueden hacer caer de manera directa en el spam, ¿no? Las palabras gratis, los símbolos, ¿no? Hay palabras concretas en las que hay que tratar un poco de evitarlas. Y luego utilizar o intentar ejercitar
ya acciones un poco más de neuromarketing, en la que, bueno, pues dependiendo de cómo trabajemos los textos y la manera en la que pintemos estos textos a nivel de copy, pues pueden hacernos funcionar mejor, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿9 de cada 10 hombres saben lo que quieren o el 90% de los hombres saben lo que quiere? En el caso del 90% tendremos un problema, por ejemplo, asociado al spam, porque ese símbolo del porcentaje nos podría llevar ahí. Y además 9 de cada 10 parece que todavía son más de los que se acumulan, ¿no?, dentro de ese 90%. En fin, el asunto tiene que reflejar claramente el contenido que tiene ese mensaje y la manera en la que trabajemos todo esto va a hacer que nuestra reputación pues mejore o empeore, ¿no? La geolocalización es algo también sumamente importante y que tenemos que tener en cuenta, porque dependiendo de dónde estemos disparándonos, es decir, al territorio, ¿no?, al país al que estemos llegando con nuestros correos electrónicos, podemos encontrar en el dialecto diferentes maneras de llamar a las cosas. En unos lugares lo llamaremos sacapuntas, en otros sacalápices, en otro tajalápiz, ¿no? O sea, tenemos un montón de maneras diferentes, dependiendo, yo digo, del territorio al que vayamos a lanzarnos para hablar. Cuidado con eso, porque las palabras en diferentes lugares puede llevarnos a la duda o hacernos cometer errores bastante. El conocer la analítica y medir lógicamente las campañas nos va a hacer afinar a futuro tanto los asuntos como prácticamente todo lo que incorporemos dentro de las propias campañas. Y aquí nuevamente os invito a que hagáis mucho test A/B y que probéis, ¿no? Pero si algo está de moda son los emojis, ¿no? Los emoticonos también pueden incorporarse en este ejercicio de copy, en el asunto, podemos incluso incorporarlos dentro de los cuerpos de mensaje, etcétera, porque el poder del emoji lo que tiene es que recorta y unifica a la mínima esencia a las palabras que queremos destacar, y esto nos permite tener menos caracteres presentes ahí y al mismo tiempo pues animar, ¿no?, y dinamizar de una manera más viva todo esto. Solucionaremos problemas y conseguiremos al final efectividad. Cuidado con utilizar también muchos de estos, ¿no? Está muy bien el uso de estos emojis, pero lógicamente con mesura, ¿no? Y también teniendo en cuenta cuál es el dispositivo que va a leer nuestro mensaje para evitar, lógicamente, pues no mostrar a lo mejor lo que quisiéramos, ¿no? Donde lo coloquéis es una decisión vuestra. Yo siempre os digo que intentar abrir con ese emoji o intentar completar una frase con estos, pues nos puede ayudar a hacerlo de una manera sencilla. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, un placer haber compartido con vosotros esta masterclass, nos vemos en la siguiente.